Lectura de las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 22 al 28. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido, pues el Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida, aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Es palabra de Dios en palabra de hombre. Amén. Bueno, ya estamos. Aquí estamos instaladas, como ustedes, sentaditos en algún lugar de la casa, como para compartir la palabra de Dios. Hemos leído la palabra de Dios en el libro de Hechos 17 y es un hermoso pasaje para hablarnos a este tiempo, como personas, como ciudad, como iglesia, como humanidad sobre todo. El tema que quería compartir con ustedes tiene que ver con el tema de un Dios desconocido para algunos, pero es aquel que se reveló a nosotros, que se revela a cada una de sus criaturas y a toda la humanidad. La fe que nos propone la religión o la religiosidad como una confianza puesta en la presencia amorosa de Dios en medio de la vida, tiene dinamismo, no es estática. La fe mueve la vida de todas las personas. Eso lo sabemos bien como creyentes nosotros. En cada circunstancia histórica, en cada momento que vivimos y la sociedad y la humanidad pasa, esa fe nos pide respuestas, pero respuestas renovadas, no son las mismas respuestas siempre. La crisis de la Iglesia, cuando la hemos atravesado, la Iglesia en términos universales, y cada tanto la Iglesia las atraviesa, nos pide conversión, nos pide transformación, nos pide cambios. Cuando atravesamos crisis sociales en el país, en todos los tiempos, a los creyentes la fe nos pide una fe con características o con dimensiones de compromiso con la justicia, con la paz. ¿Qué fe nos estará pidiendo Dios en este momento, en un tiempo de pandemia? Con incertidumbres, con temores, con sufrimientos. Y no digo nada nuevo, seguramente no digo nada nuevo. Porque lo que se pone en juego en estas situaciones es nada más y nada menos que la vida y nuestra imagen de Dios en este contexto. ¿Quién es el Dios? ¿Quién es el Dios en el que se basa mi fe? En el que se basa tu fe. ¿Y cómo se relaciona ese Dios con la historia? ¿Cómo se relaciona ese Dios con nuestras historias? En situaciones de grandes calamidades, como las que estamos atravesando, cuando justamente el don de la vida misma, es la que está amenazada. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios para mí? ¿Dónde está ese Dios?
¿Cómo vivo mi fe sin el templo? Sin el abrazo de los hermanos. ¿Cómo vivo mi fe sin la mediación permanente del pastor, entre comillas, o la pastora? ¿Cómo descubrimos a ese Dios que está entre nosotros? ¿Estará ese Dios con los enfermos de COVID? ¿Con sus familiares? ¿Se revela o manifiesta Dios en los médicos? ¿Se revela en los enfermeros? ¿Se revela ese Dios en los infectólogos? ¿En los investigadores? ¿Se revelará ese Dios con los docentes? ¿Con los políticos? ¿Con los economistas? ¿En los pueblos? Algunos dicen, necesitas o necesitamos buscar más a Dios. Esta es una frase muy citada, es casi un cliché. Frente a cualquier crisis, frente a cualquier situación o no, lo que más escuchamos es, ay, vos necesitas buscar más a Dios. ¿Qué significa eso en la vida diaria? ¿Significa más liturgias? ¿Ir más al culto? ¿Significa más actividad? ¿Estar involucrado en más actividades? ¿Más ritos? ¿Más ceremoniales? No podemos ser más buenos que Dios. Ni con todo nuestro ayuno, ni con toda la oración, ni con toda la penitencia, ni con todo los sacrificios que se hagan, no podemos ser más buenos que Dios, ni siquiera estar a la altura de Dios. Por otra parte, este tipo de demanda de buscar, entre comillas, tenés que buscar más de Dios, hace que pensemos o tengamos una postura un poco utópica. Utópica quiere decir algo que es difícil de cumplir y de alcanzar, y que si la alcanzáramos tampoco tiene sentido. ¿Por qué digo esto? Porque humanamente no hay manera de alcanzar a Dios. ¿Qué está diciendo, pastora? Sí, al hombre, por el hombre mismo, le es imposible alcanzar a Dios, ni descubrirlo siquiera, ni de poder comprender, digo por el hombre mismo, ¿no?, su existencia y toda su majestad. Hemos oído en la lectura bíblica que inició nuestro video a San Pablo, en un discurso que da en Atenas, en la que fue la cuna de la filosofía, una metrópoli, una ciudad de aquel tiempo, donde confluían la gente de diversos lugares, personas que convergían en esta ciudad llenos de inquietudes y andaban en la búsqueda de conocimiento, de sabiduría, que les diese respuestas a sus preguntas. Un poco como pasa en nuestro tiempo, ¿no? El hombre siempre busca. Maestros, políticos, filósofos y gente culta llenaban esa gran ciudad. Venían a ella con el deseo de aprender algo nuevo. De ahí salía toda la primicia del razonamiento, de argumentos, de teorías sobre la imagen, sobre la materia y acerca del sentido de la vida del hombre. Y aún sobre Dios. Y luego, esos pensamientos, esas ideas nuevas, se extendían a todo el mundo conocido, desde esa ciudad, desde ese lugar. Y en ese lugar encontrábamos distintas realidades religiosas y distintos pensamientos acerca de Dios, de la humanidad, de las cosas, de la existencia, etc.
Algunos pensaban, entre otras cosas, que los dioses vivían en un mundo feliz. Ellos estaban allá, felices en su realidad, sin preocuparse para nada de los seres humanos. Por tanto, no tenían mucho sentido que los hombres buscaran su ayuda, que los hombres buscaran su favor. También para ellos, o para alguno de ellos, la filosofía era un medio de alcanzar la felicidad, es decir, por el puro razonamiento humano. También el principal fin para algunos del hombre debía ser el placer, como para algunos en este tiempo, ¿no? Lo importante es el placer, lo que me haga bien, lo que me haga sentir bien a mí, para colmo, pero era aquel placer que no traiga consigo dolor, sufrimiento. Esa era una de las características del pensamiento. Como ese eslogan de este tiempo que nos habla del pare de sufrir, ¿no? El pare de sufrir es muy parecido a esa forma de pensar. El sufrimiento no es parte de la realidad y todo aquello que nos pase en la vida que tenga que ver con una gota de sufrimiento, de dolor, no es de Dios. Creían que todo estaba predestinado, por lo tanto, nada se podía cambiar en la vida. Nosotros no creemos en la predestinación de la vida, ni menos de la vida humana. En medio de todos esos dioses, imágenes y altares, San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace un anuncio a pedido de ellos para que les explicara quién era su Dios. Y este anuncio es conocido como el anuncio del Dios no conocido. No conocido, siempre había un margen para ellos que dejaban abierto para entender la realidad más allá de los dioses que ya ellos tenían y conocían. Y Dios empieza y Pablo comienza ese anuncio, el anuncio del Dios vivo y del Dios verdadero. Y expresa, como podemos nosotros observar y hemos podido escuchar, un gran contenido filosófico, un gran contenido psicológico, un gran contenido espiritual dentro de unas breves líneas, unos breves textos que significan, que contienen todas esas verdades. San Pablo da respuesta en esa lectura, en ese anuncio, a algunas de las preguntas más importantes que nos hacemos en la vida. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre? ¿Por qué vivimos? ¿Con qué propósito estamos en la tierra? Quisiera tener la gracia de San Pablo para decir y reproducir esas verdades en este tiempo con tanta hermosura como tiene ese texto bíblico. Pero en definitiva les da 3 claves, más de 3 claves, pero voy a mencionar 3. Dios no es el creado, Dios no es la criatura, sino el creador. Por lo tanto, Dios es quien hizo todas las cosas. La segunda clave que les da, interpretando lo que el texto dice, es que Dios ha guiado la historia y que su mano estuvo y está en el timón de todas las cosas. Y tercera clave que da este versículo para poder pensar y desarrollar y afirmar nuestra fe, es que Dios ha creado al hombre. El hombre es la criatura, de tal manera que éste lo busque naturalmente como criatura a su creador.
Este es el Dios, parte de la revelación del Dios verdadero. Esto me hace acordar a un cuento, a un relato que una vez leí, una especie de fábula que dice así. Escuchemos. ¿Dónde está el océano? Había un pez joven que era muy inquieto, que quería saber muchas cosas y por eso iba preguntando a los otros peces, en especial a los que tenían un poco más de experiencia, algunas cosas. Y le preguntó a uno una vez, ¿cómo es eso del océano? ¿Dónde está el océano? He escuchado mucho hablar del océano, no lo conozco. Y aquel que lo estaba escuchando lo miró y dice, el océano es donde estás vos, es donde vos estás ahora. Esto que te rodea por todos lados es el océano. Entonces el pez joven, sin mucha experiencia, dice, esto es agua, y siguió nadando, esperando que alguien alguna vez le muestre el océano. Bien, este es el relato. O sea, el que está frente a la inmensidad le dice, no, esto es agua. Dios y la criatura humana. Dios, ese gran océano. La criatura humana en búsqueda de Dios. El hombre es un ser finito y en su finitud, en su pequeñez, en su ignorancia, busca. Digo, busca si no está muerto. Muerto de muerte natural o muerte, digamos, ontológica o, ¿cómo se diría?, mental o psicológica, si no es una persona que no lo mueven las inquietudes, digo, ¿no? Por eso no es bueno matar nuestras inquietudes, sino respetar la naturaleza que tenemos como personas, como criaturas de ese ser que busca, porque es la manera de llegar a Dios. Y si ese hombre se pregunta, y se vive preguntando durante toda su vida por la vida, por la muerte, por la búsqueda de sentido, etcétera, etcétera. Ya desde niños empezamos esa búsqueda y aun cuando ancianos, hasta la búsqueda de sentido tampoco se agota. Y Dios, el Creador, se revela, Dios se muestra, se desvela, se saca el velo, responde, Dios se comunica, se dona a su criatura. Dios llega al hombre en forma particular y llega de forma especial en Jesucristo, en su Hijo. Y el hombre a través de Jesucristo, a su vez, el hombre a través de Jesucristo, solo a través de Jesucristo, llega a Dios, llega a su Creador, llega a conocerse y llega a conocerlo. Tres grandes realidades que nunca dejarán de ser un misterio, nunca. Tres grandes verdades que son el centro de nuestra fe. En Jesucristo se nos muestra quién es Dios. Jesucristo es el rostro humano de Dios. Y en Jesucristo se nos muestra quién es el hombre, el verdadero hombre. Y Pablo desarrolla el anuncio del Dios vivo y verdadero y dice, si Dios es creador del mundo y todo lo que existe no es posible, entonces
que habite en templos construidos por seres humanos. Diríamos, es un Dios sin templo, si Dios es ese creador del mundo. Y tampoco necesita ser asistido, no necesita nada de los hombres. Pues Él, dice el texto que leímos, Él es quien da vida, Él es quien da aliento a todos y a todo. Gloria a Dios. Esto está basado en el pensamiento del Génesis, pero también en Isaías 42:5. Dios es infinito. Nuestra mente no puede captar el sentido de infinito, pero pongámoslo en nuestras palabras esto. Dios es lo divino. Dios no se agota. En ninguna mediación se agota Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no se agota en una institución, cualquiera sea, humana. O sea, por ejemplo, Dios no se agota en la iglesia. Dios no se agota en un edificio. Gloria a Dios. Dios no se agota en un templo. Dios no se agota en una persona, sea el Papa, sea el pastor, sea el apóstol, el profeta, sea quien sea, póngale el nombre usted. Dios ni siquiera se agota en una religión. Fíjese lo que le digo. Dios no se agota en el cristianismo. Dios es más que el cristianismo. Dios no se agota en ninguna espiritualidad. O sea, Dios no se agota en el pentecostalismo. Dios no se agota en una doctrina. Dios no se agota en un libro. Llámese Biblia, llámese libro de teología, llámese devocionario o lo que usted quiera. Dios no se agota en una liturgia o en una forma litúrgica. Dios es mucho más que una liturgia. Dios es mucho más que una forma de cantar, que una forma de tocar un instrumento, que una forma de ministrar, que una forma de enseñar o de predicar. Dios no se agota en una cultura. Porque todo esto que estoy describiendo, que lo llamamos mediaciones, son justamente medios. Son experiencias, son cosas finitas, son cosas falibles, son cosas perfectibles, pero no son igual a Dios, no son Dios, en definitiva. Las mediaciones son medios, como dije, canales de la expresión de Dios. No las descartamos en su valor, pero son canales, o porque son canales de expresión de Dios, pero no son iguales a Dios. Esta es una verdad muy importante para creer. Muchas veces equiparamos las cosas. Y para poder saber qué es cada cosa, tenemos que distinguir. Primero separar, distinguir, para poder unir. Sí tienen conexión, sí tienen que ver las mediaciones que mencioné con Dios. Pero separemos, no son lo mismo. No se agotan, ninguna de ellas agota la grandeza de Dios. Y algunas veces nos expresamos como si estuviéramos hablando de una verdad revelada, o como si fuera Dios mismo, determinadas creencias, determinadas posturas, y las ponemos al mismo nivel de Dios. Así como si vos vas a buscar con un vaso de agua al mar, tantas ganas que tengo en este momento de visitar de vuelta el mar, y tomás en un vaso lleno una cantidad de agua de mar. Así,
de esa misma manera, cuando vos lo tomás, no estás captando todo el mar. Tenés parte de la realidad del mar, pero eso no es todo el mar. Gloria a Dios, diría yo, ¿no? Porque no todo es importante, decíamos. No todo es lo mismo. No todo tiene la misma jerarquía. Otra vez, ¿y nosotros? ¿En qué creemos? Porque dice el versículo 27 que hemos leído, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. ¿Cómo es tientas? Quizá el hombre es lo máximo que puede hacer en la vida, buscarlo y buscarlo a tientas, en medio de su grandeza, en medio de su inmensidad, en medio de su misterio. Pero dice también, pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso también para entender en este tiempo. Por eso, en este tiempo, en estos días y siempre, hay una idea, unas frases que me parecían interesantes para pensar como iglesia, como creyentes. Dice, en base a todo lo que he mencionado, en nombre de Dios hablando, ¿no? Conóceme como puedas. Qué alivio, ¿no? Ante tanto dogma, ante tanta moda. Conóceme como puedas. Adórame como quieras. Sí, y ámame como sepas. Hermoso, ¿no? Por eso, para ir cerrando este punto, en relación a la propuesta de esta reflexión, quiero decirles que este tiempo de pandemia, o llámelo pandemia o llámele este tiempo de la creación, porque son dos maneras de ver. O lo tomamos como el tiempo de pandemia o el tiempo en Dios dado para la creación y para que reflexionemos y para que repensemos como humanidad. Este tiempo nos invita justamente a eso, a repensar nuestra imagen de Dios. Justamente ante tantas voces, repensar quién es Dios y quién es Dios para mí. Quizá para lograr acercarme un poquito más a la verdad de lo que es Dios y quién es Dios, tendré que derribar, desconstruir, se dice, o se puede pensar, o modificar, pero sería en términos bíblicos derribar muchos ídolos, muchos altares que ya tenemos construidos desde que nacimos. Muchas supuestas verdades hemos absorbido desde la cuna acerca de quién es Dios. Muchas cosas nos han contado, bien, otras mal, aunque estamos en un tiempo de perdón y de gracia, donde, como dice el mismo texto que hemos leído, Dios nos perdona por las cosas que no habíamos entendido, pero nos está dando una oportunidad. Dios está revelando, se está mostrando una vez más con su verdadero rostro a través de estas circunstancias. Y pensar eso justamente, derribando esos ídolos, derribando esos altares que yo tenía como muy seguros y muy ciertos, a los que adoraba, a los que veneraba. Pensar, ¿quién es Dios para mí? A veces creo que como iglesia, y no estoy hablando de nuestra iglesia, sino de la iglesia, no hemos integrado o introyectado correctamente todas estas verdades. Porque hay gente que pareciera hablar o tener el 0800 Dios. Y con ese 0800 Dios saca el celular y dice, Dios es esto. Dios me dijo. O la Biblia dice. O mi iglesia dice que esto no es de Dios.
mi iglesia dice que esto no es de Dios. O el pastor o el apóstol hace las cosas así, así, y así, y así, y así, y así. Hay que hacerlas. ¿Cuántas cosas más podríamos mencionar como ejemplo, no? Sobre todo es muy fácil responder, y aquellos que tienen facilidad de palabras, ¿no? Y hablar en nombre de Dios. En todo caso, lo que nosotros tenemos que saber como cristianos, que hay mediaciones, pero Dios es Dios. Es todo eso que estuvimos diciendo. Y Dios está. Y está con cada uno y cada una de nosotros. Y Dios está para darnos aliento y para darnos vida. Amén. Ahora, ese Dios, yo digo, ¿se revela? ¿Se muestra de verdad? Me encanta esta afirmación de San Pablo en el versículo 28. Dice, en Dios vivimos, en Dios nos movemos y somos. ¿Habrá un dónde Dios se revela? En el sentido geográfico. A veces parece que en las prácticas de los cristianos o de las iglesias pareciera que hubiera un dónde geográfico, ¿no? En ese sentido lo digo. Dios no está ni aquí ni allá. Dios no está más allá ni más arriba. Dicen Dios está en el cielo. Ni más abajo. Ni adentro ni afuera. ¿Por qué digo esto? Porque según lo que nos enseña o nos enseñan los principios de ese Dios creador, Dios no tiene espacio ni tiene tiempo. Tiempo en el sentido nuestro, ¿no es cierto? Dios es esa realidad, es ese gran útero amoroso, la hermosa figura para entender lo que es Dios, que nos envuelve. Y que nos envuelve dentro de Él y en Él somos. En esa gran realidad somos. Ese es el lugar geográfico, entre comillas. En esa gran realidad, en ese gran útero, nosotros somos, dice el apóstol. En Él nos existimos, desarrollamos nuestra existencia en Él. Y desarrollamos nuestra acción, nuestros movimientos. En Él nos movemos como personas, como iglesia. Y esa es la certeza que quiero que en esta tarde, en esta mañana, en este tiempo, tengamos como cristianos, como hijos de Dios. En Él somos, en Él existimos, en Él nos movemos. Porque si no existiéramos en Él, alguien dice por ahí, nos aniquilaríamos, desapareceríamos. Por lo menos, no sé si humanamente, o sea, materialmente hablando, pero no seríamos un no ser como criaturas. Dios está en todas partes, en la creación, gloria a Dios. Importante que sepamos esto. Dios está en la naturaleza, en la historia. Dios se revela en la naturaleza. Dios se revela en la historia en general. También se reveló en la historia de Israel, en la historia de Jesús, en la historia de la iglesia a través de los siglos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios se revela en su iglesia, en el hoy de su iglesia, en cada culto, en la alabanza, sea por internet o sea en vivo, en presencia humana compartida. Dios se revela en cada predicación, Dios se revela en el saludo, Dios se muestra en la ofrenda, Dios se muestra en la administración de las finanzas de la iglesia, Dios se revela en la solidaridad de la iglesia y Dios se manifiesta en la enseñanza
a partir de la iglesia. También quiero decirte que Dios se manifiesta en la sociedad. Dios se manifiesta, Dios se revela en la sociedad. Dios se revela en los hospitales. En todos los tiempos lo ha hecho. Dios se revela en las escuelas. Dios se muestra y se revela en la cultura. Dios habla, se expresa a través de las religiones. Y Dios se revela en el interior humano. Dios se muestra y se revela en el corazón, en el alma del hombre. ¿De qué hombre? Dios se revela en toda vida humana. Pénsalo. Dios se revela en toda vida humana. En los hechos de la vida, en el diario. Dios se muestra en los problemas que tenemos hoy, en los gritos de los pobres, a través de ellos habla, en las mujeres, en sus gritos, en sus llantos, en sus logros. Dios se revela en los jóvenes, en sus expectativas, en sus esperanzas, en sus anhelos. Dios se revela en los trabajadores, en sus dones, en sus talentos, en sus carencias, o a través de sus carencias nos habla. Dios se revela en los niños, en su ternura y en sus sufrimientos. Dios se revela en las familias. Dios se revela en los enfermos de COVID. ¿Será cierto? Dios estará allí, con cada enfermo. De un modo especial, Dios se revela en la persona y en la vida y en el ministerio de Jesucristo. De un modo especial, Dios se ha revelado en su Hijo. Y Dios se revela en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo que entendemos como palabra de Dios en palabra de hombres. Dios está siempre, gloria a Dios. Dios está hablando y desde siempre. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde que el hombre es capaz de dialogar, no a partir de Abraham. Desde que el hombre es capaz de dialogar, Dios se revela. Dios es un Dios que se manifiesta en lo verdadero. Dios se manifiesta en lo verdadero. Dios se representa en lo bueno y en lo bello. Dios se revela en la vida y Dios se revela en la muerte. Dios se revela en la felicidad y también en el dolor. Ese es el Dios creador. ¿Y para qué se revela? Dios se revela para salvarnos. Dios nos salva. Dios nos salva del pecado y de la muerte. Nos salva de la angustia de lo definitivo de la muerte y del pecado, quitándole, como dice el apóstol, el aguijón al dolor de la muerte y a lo definitivo de la muerte. La muerte para nosotros no tiene la última palabra. El pecado para nosotros no tiene la última palabra. Vos no sos tu pecado, yo no soy mi pecado. El Señor, a través de la resurrección, nos ha dado la posibilidad de ser criaturas nuevas y tener una nueva vida después del pecado y después de la muerte. Dios es aquel que está acompañándonos, aquel que está sosteniendo la vida, aquel que sostiene la vida en los lugares donde hay muerte, donde hay dolor, donde hay pecado, y está como Padre. Está como Padre, no está como juez. Dios está cerca, hermanos. Dios está cerca, hermanas. Tenemos que estar atentos para descubrir lo que podemos entender como la polifonía de la voz de Dios.
las múltiples formas, las múltiples, no una sola, las múltiples formas de las que Dios nos habla, para poder así vivir y movernos en Él. Por eso yo digo otra clave en este momento, otro pensamiento, como dije antes. Este tiempo de pandemia, este tiempo de la creación, nos invita a repensar otra vez nuestra imagen de Dios, pero de aquel Dios que se nos ha revelado, del Dios verdadero, del Dios vivo. A veces decimos, tenemos que entrar en su presencia. Dios, déjeme decirle, no aparece y desaparece. Es muy importante que entendamos de una vez esto. Dios no juega a las escondidas con el hombre. Dios está siempre, mucho más cuando nos convocamos en su nombre. Decimos también, como dije antes, necesitamos buscar más de Dios. Y Dios nos dice, mirá que yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo, para decirlo de una manera sintética. Dios está llamando. Pensemos en este Dios vivo que tiene las características de un Dios cercano, de un Dios que le importa tu sufrimiento, de un Dios que se revela, de un Dios que se muestra, de un Dios que se expresa. Mientras escribo estas líneas, estaba consultando algunos contactos, algunas cosas, y solo en Argentina más de 11.412 personas fallecieron. 11.412 personas. Estoy hablando desde el inicio de la pandemia, solo en Argentina. Más de 11.412 hijos de Dios, con lo que implica para toda la familia y para toda la sociedad. No son números, son vidas, son historias y son familias. Que Dios no lo permita, pero quedan destruidas o quedan con una huella muy profunda de dolor. Y yo me pregunto, teniendo esto como dato, duros, como dicen algunos, de la realidad, ¿quién y cómo es mi Dios? ¿Cómo es tu Dios? Afirmamos que Dios es lo contrario a todo tipo de mal y que no es indiferente a nuestros sufrimientos. Pero esto no implica que salga como un gran mago que desde el cielo, con una varita mágica, de vez en cuando, porque pandemias y dolores en la humanidad hay siempre, pero de vez en cuando antojadizamente salga con esa varita mágica para interrumpir el curso de las leyes y de las libertades que Él mismo creó, evitando de esa manera el sufrimiento humano. Y así como Jesús no pidió que lo bajaran de la cruz y del dolor cuando moría, no lo haremos tampoco nosotros hoy. Descubro al Dios en quien creemos, sosteniendo a tantos hombres y tantas mujeres que en estos tiempos, en estos momentos, están arriesgando sus vidas para que otros vivan. Y renuevo en este claro oscuro de la historia humana la fe y la esperanza que nos susurra en el oído y nos dice que la muerte no tiene la última palabra, aunque sus penúltimas palabras escandalizan y duelen mucho, pero por sobre la vida, sobre la muerte, triunfa la vida de la resurrección. Por eso, querida iglesia, queridos hermanos, aquellos que nos escuchan, es muy importante
para el camino diario de la iglesia y de tu propia vida. Pensar también no solo nuestras imágenes de Dios, de que Dios tenemos, que Dios predicamos, que Dios cantamos, a que Dios le oramos. Tenemos que repensar también nuestra fe, nuestra respuesta, la respuesta de la criatura humana, que es la fe, a ese Dios vivo y verdadero. Damos por sentado que ya hemos superado al menos esa imagen de un Dios que manda desgracias, ¿no? Ojalá así sea. Que es un Dios que manda castigo, como una manera de probarnos. Aunque lamentablemente no han faltado voces que y todavía siguen expresándose en ese sentido. Y así predican. Dios es un Dios castigador. Inevitablemente, si pensamos de esa forma, vamos a terminar con creencias que nos hacen debilitar nuestra fe y nos hacen infantilizar nuestra fe. Otros dicen, pero si Dios puede evitar esta desgracia ahora, ¿por qué no lo hizo antes? Si Dios lo va a evitar ahora, ¿por qué no lo hizo antes cuando iba a empezar? ¿Es que Dios necesita de nosotros? Me pregunto, para que lo convenzamos. ¿Es que a Dios no le duele lo que pasa? En este caso pareceríamos nosotros más misericordiosos que Dios y atentos al sufrimiento del mundo, más atentos que el Dios mismo. Porque parece que Dios no se entera, Dios no compra el diario para algunos. Por eso digo, repensemos nuestra fe. Sí, repensar nuestra fe. Repensar nuestra fe significa alejarnos de la fe mágico-infantil y caminar hacia una fe adulta, hacia un lugar que desde la fe podamos decir nuestra palabra. Una palabra que esté a la altura de las circunstancias. Una palabra para nosotros y una palabra para los demás, así como enseña las Sagradas Escrituras. Estén siempre dispuestos a dar razones de su esperanza a todo aquel que se las pida, pero háganlo con humildad y háganlo con respeto. El virus COVID existe porque también los virus forman parte de un mundo finito y en evolución. El freno a este flagelo depende del cuidado y del descubrimiento, por ejemplo, de una vacuna tan necesaria para este tiempo. Y esta ahora es responsabilidad del ser humano, tanto los cuidados como la investigación, como el movimiento de la ciencia, no de Dios, en su responsabilidad o en su acción, ¿no? Pero porque ahora la historia está en nuestras manos, en lo que hagamos con nuestras conductas. Vuelvo a decir, pero nuestras manos sostenidas por las manos de Dios, como ese gran útero amoroso que acompaña, que da aliento, que da sabiduría y que abre caminos para que los hombres puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Por último, ¿qué pasa con nuestra fe? ¿Cuál es el tipo de fe que sería oportuno pensar en este tiempo? El tipo de fe en ese Dios verdadero es una fe que nos humaniza. Lo primero y fundamental es confiar en que la fuerza y la ternura de Dios nos acompañan cada día y cada momento. Y alentar en nosotros esa certeza de que el resucitado, aquel que resucitó del poder de la muerte, nos sostiene.
y que precisamente nos sostiene en medio de las debilidades, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras inquietudes. Es lo que San Pablo le dice a los atenienses, al decirles: Dios no está lejos de ninguno de nosotros, ya que vivimos, nos movemos y existimos en Él. De nuevo, San Pablo también nos ayuda en otro texto, cuando habla de que es seguro que ni de la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni el presente, ni el futuro, ni ninguna otra criatura creada, llámese virus COVID, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda clave de una fe que nos humaniza pasa por pedir a Dios que nos haga sentirnos un cuerpo con los demás, no solo con los cristianos, sino con todo el mundo. Que nos dé la experiencia de entendernos como cuerpo, del que Pablo habla, que de aquel que nos describe que si un miembro sufre, sufren todos con él, todos los demás miembros. Esto nos sitúa en una perspectiva de responsabilidad social frente al otro, frente a mi familia, frente a mis vecinos, frente a mi barrio, frente a mis compañeros de trabajo, frente a toda una sociedad y frente a todo un planeta. No es el tipo de fe que nos plantea una actitud de individualismos. La fe en el Dios verdadero. La fe en el Dios verdadero nos saca de esa dinámica del salvarse solo. Nos saca de ese pensamiento del sálvese quien pueda o el a mí no me va a tocar, tan común en esta sociedad. Este tiempo es oscuro y es oscuro para todos. Solo podemos salir de esta situación juntos, como humanidad. Y es importante no olvidarnos que la fe obra por el amor. En tercer lugar, en este momento la mayoría podemos hacer solo gestos pero muy importantes, como acompañar a familiares, a vecinos o en el lugar que nos toca desarrollar nuestros trabajos. Apoyar al que está solo, al que es más frágil, llamar al amigo, a la amiga, al compañero. Pero la crisis, ya que se va a extender, ya que viene de un buen tiempo y posiblemente se extienda por un tiempo, es importante que podamos entender que tenemos que estar ahí, pero no dormidos, como cuando Jesús se bajó del Getsemaní y los discípulos estaban dormidos y ganados por el cansancio. Nos tiene que encontrar este tiempo alertas, amando, sirviendo, sosteniendo a otros, porque Dios también se expresa y se revela a través de nosotros y de nuestras manos. De manera que, hermanos, aprovechemos este tiempo. Si bien hay cosas que no podemos decir que son gratas, es más, podemos decir que es un tiempo donde muchos lloran, donde muchos sufren, donde también hay miserias y se expresan también en la sociedad. Aprovechemos este tiempo para renovar esa comunión con ese Dios verdadero, con el pueblo del Señor y con todas las criaturas que el Señor ha creado. Quiero darles un abrazo, un agradecimiento y oremos unos por los otros. Oremos para que el Señor siga estando con nosotros como lo está y que el Señor se exprese en cada una de tus necesidades. Que el Señor mueva su mano en cada una de nuestras necesidades. Y recordemos que nosotros, que creemos en Él estamos completos. Dios los bendiga, los amamos, cuídense mucho.